Bienvenidos a Explora DF. Estamos en la delegación Xochimilco. Qué padre. Nos hicieron una trajinera de Capital 21 y eso me tiene muy emocionada porque quiere decir que ya todo el mundo nos va a reconocer. Qué bonito. Vamos a visitar hoy a un zapatero aquí en Xochimilco. Nos va a enseñar este arte tan exacto del zapato. También vamos a visitar a un remero en las trajineras para que nos cuente sobre su labor y sobre todo los borrachos que se avientan al agua. También vamos a platicar con unos maestros de mi alma mater, la UAM Xochimilco, que nos explican un poquito de por qué no la hice en el diseño. Iremos también con un serigrafista y haremos otras cosas, así que acompáñenos, amigos de Explora DF. Yo me voy en esta, ¿eh? Ándale. Hola. Hola, ¿cómo están? Invitan? ¿Podemos subirnos a su ¿Me regalan trajinera? un taco de No, dijeron, chicharrón? tú no puedes ir. ¿No? Yo voy. ¿Qué? ¿Vas? No. No se vaya sin Juan. Trajineras Don Silvestre, Arvid Orozco, remero, situado en el embarcadero de Nativitas, en el barrio de Jaltocán. Si quieres tomar un paseo en una de las zonas más tradicionales de la ciudad, las trajineras Don Silvestre son la opción, que garantizan un viaje cómodo e inolvidable. Estamos aquí con Arvid, que es el remero. ¿El título es remero? Sí, es remero. ¿Y cómo se llama su palo? Remo. A ver. Remo, Muy bien. típico. Remo. Oye, David, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues llevo desde mi infancia. ¿Desde los cuántos? ¿A los Desde cuántos los años? 8 años. Desde los 8 años, por primera vez diste un trayecto así en Sí. embarcación. ¿Tenías miedo? No, ya ¿Estás es típico, ya estoy acostumbrado. ¿Tu familia también hace esto? Sí. O sea que es una cosa así. ¿Y Ya tienen no. como algún tipo de instrucciones para la primera vez que vas a llevar un, ¿cómo le llaman? ¿Un viaje? ¿Un transborde? Al centro turístico. Ajá. ¿Alguna recomendación que te hayan dado así de no, pues, si se pone muy impertinente la gente, tienes que hablarles así o... No, pues las dejo que ellas mismas se... Las dejas hablar y ya luego las vas soltando Sí, ahí ya. de que, ay, mira, ahí está el baño y te das. Sí, ya les voy explicando para que también se lleven un buen concepto de Xochimilco. Claro. Les explicas un poco de la historia del Sí, lugar, les digo ¿no? que pues no se estresen, este es un paseo tranquilo y todo. ¿Se estresan de pronto? Hay Sí, gente de que se frente. pone nerviosa. Ajá, porque de repente dice, no, rémale más, rémale poco. O sea, es variable. ¿Nunca te Pero ha pues pasado que como que te distraes así con la marimba o viendo algo y chocas la embarcación? no. Y luego vienen aquí los enamorados, ¿no? Y Sí, típico, vienen las parejitas a tomar, a disgustar de un buen mariachi ¿Te ha o de tocado comer. propuestas de matrimonio? No. ¿No? Qué bueno, si te tocan diles, no, eso ya es obsoleto y les das así con el remo. Yo medio como que jugué con el remo un ratito. Mira, ahí pasan los mariachis. Y es bien difícil, o sea, esta es mucha Pues- fuerza, ¿no? Pues ya es maña en los brazos, en el levantamiento de remo. No, pero a ver, Arabi, discúlpame, pero ¿puedes hacerle así? ¿Puedes mostrarle? ¿Sí? Ándale, No, a ver tú, está- Juan. Ay, no, duele. Sí, no. Se lastimó. Me lastimó. ¿Y nunca te astillas con el remo? No, porque se elija. Ah, ya. ¿Tú has Para que hecho se- remos? No, nada más se compran. ¿Se compran? Los típicos que se llaman estilleros, a donde hacen las canoas. Ah, Y ya. ahí ya te traen los remos. ¡Enamorado! Ya nos están cabuleando aquí el otro remero, ¿no? Oye, David. Ya lo vi, mira. ¿Conoces a ese señor? Sí, es mi amigo. ¿Es su amigo? Oye, Todos son eso- cuates, ¿no? Todos somos amigos ¿Se desde cabulean infancia. mucho aquí? Sí, somos muy cabuleros. Sí, ¿verdad? Y de pronto se tiran bronca, no se enojan así como de Pues de trajinera, repente, pero pues ya luego. ¿Nunca se ha armado una pelea acuática? Una pelea de canoas, de Sí. trajineras. ¿Sí? ¿Y cómo? Los mismos chavos, pues ya le quiere bajar la novia al otro y ya se Ay, arman de aquí- palabras Ya de y una trajinera a otra se andan allá palabrando. ya se avientan de botellazos y luego pues ya salen amigos. Ya. Solo puedo decir, mientras sepa uno mover bien el remo, no va a perder la Sí, trajinera. no. Pues muchas gracias, Sara. Gracias, a Sara ustedes que Viv. les vaya bien. Te voy a tirar ahí, mira, ya estoy harto de esta Espérate, situación. ya te dije que no me toques. Jonathan, choca, siempre es lo mismo contigo. Te pones bien borracho y dices que es porque estás mareado aquí en la trajinera. Claro que no. Alguien Claro sáqueme. que no. Ah, hello, amigo. ¿Cómo está? I love this traje, ¿cómo se llama aquí esto?
Xochimilco. Amiga, por favor, tome asiento, que esto es peligroso. Pero a mí me gusta acá. ¿Qué palo tan grande este? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Se llama palo de trajinera. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Juan. Your name is Juan. Oh, that's so original. I love it. Señorita, Yeah. veo que usted busca amor. Pero el amor es como los ajolotes. A veces negro, a veces rosa, pero siempre difícil de encontrar. Oh my God, careful. Let me take the palo. No, Can I no lo do toque. it? Let me take No lo the toque. palo. No sabe cómo hacerlo. I know how to do this. I've been No. doing it for No. years. Give me the palo. Give me the palo. No, suéltalo. No le doy We're permiso. We're doing it's Respete un el buen patrimonio. Equipo. Es un buen equipo, Bueno, ¿viste? ok, sígale. UAM Xochimilco. Sandra Martí y Benito Antón, maestros y artistas plásticos de la UAM Xochimilco, localizada en la Calzada del Hueso 1100, en la colonia Quietud. Los maestros dan la bienvenida a todo aquel que esté dispuesto a descubrir el cosmos del universo del diseño en la UAM Plantel Xochimilco. Esta institución ofrece la calidad educativa de Sandra y Benito, cuyo compromiso es formar profesionales que respondan a las necesidades que la sociedad genera cada día. Estamos aquí en la UAM Xochimilco, en la área de Ciencias y Artes del Diseño. Estamos con el maestro Benito Antón y la maestra Sandra Martí. Ellos dan el módulo de gráfica monumental, que se encarga de dar, ¿para qué lo explico yo? Ya que en los años que he salido se me ha olvidado bastante. Muchas gracias por ser parte del show. Benito, ¿qué es gráfica monumental? Gráfica monumental es todo lo que tiene que ver a partir de la escala 1 a 1, que tú puedas decir hacia adentro. Es una escala pequeña y hacia afuera de tu escala 1 a 1 empieza lo monumental. Para los 1 a 1 es que sea más grande que 1. O sea, Obvio. Uno es del tamaño de uno y para arriba. exactamente. Sandra, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la UAM Xochimilco? Bueno, recién vamos a los primeros 12 años. 12 años, y eso es joven aquí, porque la planta de maestros es gente que ha estado desde que se fundó, muchos, ¿no? Exacto. En realidad yo soy una persona muy agradecida. Yo me emociono mucho por estar en la UAM. Me parece un espacio increíble porque salen personas como nuestro queridísimo egresado. Bueno, un diseñador consumadísimo. O sea, como personas que yo creo que confían en la libertad, ¿no? En la libertad de que te preparas para algo, pero en realidad te estás preparando siempre para ser ser humano. Entonces me interesa mucho cómo un espacio de este tipo puede recibir personas que a la vez les gustan conocimientos eclécticos. No sé si yo lo hago bien, pero por lo menos me siento acogida en un Esperemos espacio. que 12 años dando clases lo estés Espero, haciendo bien, Sandra, porque si espero. no, chavos. El lema de la UAM es Casa Abierta del Tiempo, y como que va mucho con lo que está diciendo Sandra, ¿no? O sea, ¿qué significa eso para ustedes? Es un concepto muy interesante lo de Casa Abierta al Tiempo porque va incrementando en su haber, pues, el espíritu, justamente el tiempo que se va desenvolviendo, no se ha quedado estacionada. Y eso es por el flujo de los alumnos y los maestros que, pues obvio, tienes que ir madurando, no solo como maestro, sino como persona, es lógico. Vimos un ejercicio muy especial, muy padre, que era que usted apagó las luces en una clase de dibujo. Así es. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué es el concepto de esta clase? Que aprendan a ver la luz. Entonces solo la vas a aprender a ver y a dibujar estando en la oscuridad. O sea, me acuerdo que usted empezó el ejercicio diciendo que cerraran los ojos. Claro. O sea, Para que cuando apagué la luz no les quedara todavía la luz acá en el cerebro. Por ejemplo, el taller de diseño implica otras cosas, implica ser muy claro y objetivo y aterrizar todas estas cuestiones. No te puedes quedar en el arte. Esa es la diferencia del diseño. El diseño es un arte aplicado. Tomar diseños sería apropiarte de un diseño y nunca dejas de negar tu fuente. Y ser pirata sería la negación de la fuente. ¿Mucha piratería en las escuelas? Si estableces la diferencia entre apropiar a ser pirata, Sí. puede haber en ciertos lugares o institutos del diseño mucho Roban pirateaje, cosas. pero nosotros hemos abierto la puerta a la palabra apropiacionismo, en donde Claro. todos pueden
incursionar en un diseño ya creado, ya hecho de distintas épocas y ver qué le aporta, qué le saca, si a quién benefició, a quién perjudicó, ¿no? Como posibles Juan, que análisis. En sus chistes se roba los chistes de otros comediantes y ya nada más Y no dice cita, en y no Acapulco. cita. Y dice en Acapulco y ya cree que Pero es sus raro chistes, porque pero como no. Juan es de la UAM, que no cite su fuente, ratero de la sería UAM. como, pero no importa, Me pondrían un tache en esa tesis. pero a partir de hoy, como le hemos recordado, va a citar su fuente. Es más, no le han dado Cada el chiste que título. ¿Alguien puse. sabe No, dónde no está diciendo la verdad, es una mentira. Disculpen. ¿Alguien sabe maestro. dónde está el título de Juan? Porque no lo tiene, todavía no lo tiene. Pronto, me faltan unas horas de servicio. ¿Hace mejor. cuándo saliste? Salí en 2007. No, ya está en el archivo muerto. Ni modo. Bueno, Vamos a ir por él ahí pero a bueno, las tumbas. esta es la UAM Xochimilco, Ciencias y Artes del Diseño. Muchas gracias al maestro Benito Antón, la maestra Sandra Martí. Muchas gracias. Gracias por llegar, chicos. Gracias. Yo vengo a chuparle la juventud a los niños. Voy a no ver se si siguen las preocupen. gorditas aquí afuera, que eso era parte ¿Las esencial también. gorditas? Las de chicharrón. Sí. Ok, a ver, Juan, entonces quédate ahí quieto. Se tiene que quedar quieto, ¿verdad? Para que lo dibuje. Depende, ¿Por qué? depende. El latido tiene que seguir en el corazón. Bueno, nada más eso, por favor. No hagas más que respirar. Ok. Juan, ¿qué estás haciendo? Estoy listo. No te encueres, por favor, en la clase que hay niños. No, ¿por qué te estás encuerando, Juan? No era así, maestra, ¿verdad que no era así? Era así, Juan se tiene que desvestir entero. No, ¿qué? Juan, siga desvistiéndose, por favor. Lo tengo que ver. Juan, no. Tengo que verlo. Verlo, analizarlo y dibujarlo por todos los ángulos. ¿Me vas a dibujar como tus modelos franceses? Juan, no se vista. A ver. Lo que pasa es que esta parte de Juan, yo te voy a ir guiando. Esta parte de Juan va bien, ¿no? Pero lo que pasa... Está muy deforme, maestra. ¿Es México? Ya vi que ahí está el discurso político. La cabeza de Juan se convierte en México. Lo que pasa es que esta parte de acá es el ala de Juan. Es un ángel. Un murciélago. Esa parte es se importante ríe? porque ahora que está desnudo, Ahora le ya vemos está las más- alas, cómo está salen. más conceptual. Reparadora de zapatos y peletería Lupita. Daniel Rodríguez, zapatero, de la reparadora de zapatos y peletería Lupita, localizado en la calle Pino 24 en el barrio de la Guadalupita. Daniel trata cada pieza de calzado como un amigo fiel, ya que sabe que cada ejemplar es diferente y merece atención exclusiva cuando ha sufrido algún daño que deba ser reparado. También pone a disposición de sus clientes artículos de cuero y piel, manufacturados con los materiales y métodos más finos. Super reparadora de calzado y peletería Lupita lleva 30 años aquí dando servicio a los zapatos de la gente de Xochimilco. Estamos aquí con Daniel Rodríguez, que nos va a contar un poquito de este negocio con tanta historia y tantos pericos. ¿Cómo está? Muy bien. Yo voy a agarrar el micrófono, señor. No se preocupe. ¿Cuánto tiempo llevan? 30 años, decía. 30 años llevamos en el negocio. ¿Y qué es una peletería? Una peletería es aquello que en la rama de la reparación de calzado es el que da el servicio a los zapateros y a toda la persona que entra al establecimiento, ¿no? Como Eso- todo lo que involucra el armar un zapato, Exactamente. en la peletería es donde se consigue lo que se necesita para, Exactamente, todo lo para que hacer requiere. o arreglar un zapato. Exacto. El oficio de la reparación de calzado se está perdiendo porque los jóvenes ahora ya no tienen la intención de meterse a los oficios, ¿no? Y Claro. no solo en la reparación, sino en los herreros, carpinteros, Sí. todos los oficios se están perdiendo. Entonces Sí. yo invito a los jóvenes a que le echen ganas a los oficios. Claro, porque hay también alguien, es un arte. Exactamente, el reparar zapatos es un arte, como la carpintería, la herrería, todo eso, sí. Pero yo veo que aquí, bueno, en Xochimilco sabemos que son muy arraigados a su tradición y aquí se ve que tienen mucho trabajo. Digo, aquí hay una montaña de zapatos que además, estos son todos del día de hoy, ¿no? Que los traen. Sí, La gente todavía conserva la tradición de reparar los zapatos, entonces, aquí en Xochimilco. claro, y no nada más zapatos, arreglamos todo lo que se trate Aquí de vi una piel. mochila también por ahí. Arreglamos petacas, mochilas, carteras, Chamarras. bolsas, chamarras, todo lo que vaya a lo de la piel lo arreglamos, le tratamos de dar su solución. ¿Y cuál es el proceso de arreglar un zapato? Digamos, si yo trajera
Este se ve bastante golpeado. Si yo trajera este zapato y dijera, a ver, necesito que me lo arregle, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues así lo que usted me pide. Por ejemplo, este zapato nos lo trajeron solamente a coser, pero por lo que podemos ver aquí, ya requiere suelas. El cliente ahorita a lo mejor no le alcanzó y no le cambió sus suelas, pues le podemos cambiar las suelas. Ah, ya veo que tienen todo esto son suelas para ponerle a los zapatos. Exacto. Aunque sean de plástico, se los puede cambiar. Todo se lo podemos cambiar, Sí. le podemos cambiar todo lo que son los Usted puede reconstruir un zapato. todo Dejarlo lo que, como nuevo. Exacto, sí. ¿Qué sería Sí. lo más difícil de hacer, digamos, en cuanto a arreglar zapatos? Pues yo creo que nada es difícil, o sea, ¿No? todo es el quererlo hacer y como estamos a eso No hay y nos algo gusta. que tenga imaña o sea complicado, materiales complicados para trabajar, ¿no? Bueno, es que todo tiene un proceso. Nosotros también a estas alturas, nosotros trabajamos con algunas empresas y como ahorita el zapato es armado de diferente manera, a nosotros nos dan cursos. Está muy bien. Nosotros vamos a cursos y aquí vienen a darnos cursos también. Ah, muy bien. Del vulcanizado. Para porque ahora ya actualizarse. Exactamente. Veo que tienen unas maquinotas en todo lado. Eso me gusta mucho del oficio de reparar de zapatos, que requieren unas máquinas muy especializadas, ¿no? Veo varias maquinarias. ¿Cuáles son como la pieza estrella aquí? Esa es para coser suelas, Ajá. como esa es para hormar. Para hormar. La que está a su espalda es para coser también bota de vaquera. Aquí armamos por ejemplo, todas las mochilas, bolsas. Esta máquina que tengo aquí es para carteras. Ok, para cada uno Y ahí en el tiene fondo su, tiene su otras, máquina. ¿no? Sí, allá atrás tengo más maquinaria, que es la que usamos para lijar. Está la parrilla. O sea, es un ¿Cuál es así como la pieza, el instrumento más viejo que tiene aquí? más viejo. Pues aquella Ay, máquina no lo larga. señale así, pobrecito, no se ve tan viejo. Ahí está, algo así, se ve que Todavía estoy, se ve que Lo voy a dejar en la aguanta, banqueta. A ver ¿cómo si así? me lleva. No hay ningún zapato por el que estamos platicando que esté tan dañado que no se pueda reparar, ¿no? Le diría a la gente que está viendo el programa que le den otra oportunidad a su calzado, que le den otra vida reparándolo. Yo creo que sí, porque de alguna manera sí nos ayudamos de alguna manera todos, ¿no? Claro. Y no se pierde lo que es lo tradicional, que es reparar un El calzado, oficio. ¿no? Además, Porque ahora actualmente llámese chino y compitiendo con las compañías mexicanas, Sí. ya meten mucho zapato. Y la muy, gente muy va y feo, tira sus sí. tenis porque traen un hoyito y la verdad es que pueden durarles mucho tiempo más, Y hay ¿no? zapato que es muy rescatable. pues muchas gracias. Dani. Gracias, toma, te lo regalo. Está un poco, creo que sí le dejaron queso panela ahí dentro. Ahí, con esos Sí. zapatos se han ganado campeonatos de fútbol. Ay, ya estoy harta de hacer sketches, Juan, ya no se me ocurre nada. Tengo una idea. ¿Qué? ¡Cachorritos! ¡Cachorritos! ¡Ay, bebé, bebé! Este se llama Leonardo. Hola, mi amor. Hueles delicioso. No hay nada en este mundo que huela más rico que el aliento de un cachorro bebé. No lo lamas. Te amo, te amo, te amo para siempre, bebé. Adopten perritos, son muy bonitos y te van a querer para siempre hasta que uno de los dos muera, que es inevitable, lo siento. Preferiblemente tú primero. Ay, sí, ¿verdad? Mi amor. Serigrafía Fernández, Jorge Fernández, serigrafista de Serigrafía Fernández, situado en la calle Francisco y Madero 65D, en el barrio de Santa Cruzita. Jorge Fernández sabe que una imagen dice más que 1000 palabras, por lo que procura que cada trabajo salido de su taller sea sorprendente y cumpla con los estándares más exigentes de calidad, brindando el cuidado y la atención necesarias a cada impresión. Serigrafía Fernández, nos encontramos aquí en Xochimilco con don Jorge, dueño del lugar y ¿cómo se le dice? Serigrafista. Serigrafista. Sí. Serigrafista. Ujú. Muchas gracias por recibirnos aquí. No, es un placer tenerlos aquí. Directito Sí. desde Coyoacán los dos, venimos acá a Xochimilco. Qué bien. Cuéntanos un poquito de su trabajo. ¿Cómo empieza usted a hacer esto de la serigrafía? Pues mira, empezamos con hacer uno original. El original es el que va a pasar a la malla, ¿sí? Ya sea letra, dibujo,
O sea, si yo ahorita dibujo así la cara de Juan, como ya la hice perfectamente hace rato, Sí. podemos hacer, por ejemplo, Se va a pasar al bastidor. Se tiene que sensibilizar el bastidor para que quede ahí ya la imagen que tú quieras pasar. Ok. ¿Sí? Y ya de ella se puede... Y ya de ahí ya se lleva la impresión. Como de tatuaje. Este es un albanene impreso con láser. Debe de estar muy negro para que pase muy bien a tu bastidor. Nos está diciendo lo que está haciendo ahorita, ¿qué es? Voy a hacer unos recordatorios. ¿Unos recordatorios? Sí. ¿Qué es eso? Se entrega para recordar qué día van a ser los 9 días del difunto. Cuando Ujú, ajá, sí. alguien fallece, a los 9 días, A los 9 días se hace una entonces misa. se manda un recordatorio. Se manda aquí un recordatorio como invitación Sí, para eso que es vayan a la antigüita. misa. A mí ya nada más me manda un mensaje Sí. en el WhatsApp. Sí, A ver si no, aquí todavía acostumbran mucho el recordatorio. Sí. ¿Ha cambiado la serigrafía en los últimos 25 años? Sí ha cambiado mucho. Sí. Sí ha cambiado mucho, hay cosas nuevas, pero la verdad casi aquí no las piden porque aquí lo que me piden que es la servilleta, la playera, la invitación. Claro. Sí, hay que estar con lo que el cliente Lo que el pide. cliente pida. Ujú, A veces sí. playeras, ¿no? Sí, playeras, hacemos playeras, vasos, servilletas, es muy variado. Lo más raro que le hayan pedido. No, pues raro. he dicho, ay, Pues no, invitaciones en madera, Ah, qué padre. Así como tablas de madera. tablas de madera, como con la serigrafía todo se puede imprimir, todo, pero son diferentes tintas para cada material. Hay una tinta para vidrio, para papel, para tela, sí, cada cosa lleva su tinta. ¿Qué es lo que más disfruta de su oficio? Todo, el sí, proceso. todo el proceso me encanta. Vale. Sí, por eso es que no le he dejado. Antes aquí era zapatería y lo cambié y pues es que es algo apasionado oficio, la verdad. Lo haces con gusto y aparte de que lo haces con gusto te pagan. Sí, Perfecto. sí, no te aburres. Gracias por recibirnos Gracias aquí. a ustedes que se dieron una vuelta por aquí por Xochimilco. Claro, pues unas fiestas, Nos ¿no? encanta, Vamos a ¿verdad? ver qué hay. Sí, ¿no? Y me gustaría que vinieran en diciembre para que disfrutaran las posadas a partir del 16. No, Aquí ahí les va a andaremos. sorprender. No va a pasar nada que somos fuereños, así, estos chavos que son acá. No, tú nada más Te acoplas. te acoplas y tú eres invitado. Ah, ¿verdad? excelente. Sí, Bueno. de verdad. Venimos con usted. Sí, claro Gracias. que sí. Gracias a ustedes. Sí. Alexis, trabajar contigo honestamente es un privilegio, ha sido una gran aventura. Gracias, ya sé. Y ya que andamos por acá en Serigrafía Fernández, pues me pareció buena idea hacerte una taza. Ay, gracias. Mira, hice esta taza para ti. ¿Quiénes son ellos? No estoy seguro, creo que son los hijos del señor Jorge, pero no tenía una foto tuya a la mano, así que, pero pues ¿no? A ver. Espero te recuerde. Ay, gracias. Ay. Aunque tengo que decir, la bebé se ve un poco asustada. Un poco, ¿verdad? Sí. Pero Así me veía yo cuando empezó Explora DF y ahora ven qué feliz estamos. Pues yo también te hice una taza, no quería decirte, pero digo, después de recibir regalos tuyos cada temporada, día tras día, que no me asustó para nada, no era nada extraño eso. ¿te gustó mi último regalo? Sí, muchas gracias. Lo hice con mis propias manos. Sí, vi que tenía sangre todavía. Y te voy a dar también una taza que te mandé a hacer. Mira. Ay, wow, gracias, qué buena ¿Ves? onda. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo, Ale. Pero, ¿y este señor quién es? ¿Eres tú? No soy. Claro que sí, Juan. ¿No? Eres tú, eres idéntico, o sea, te rasuraste nada más, pero la camisa roja como la que tienes tú, los volcanes, ve tu cara, es tu cara, esos son tus ojos, tus entradas. Igual sí soy yo. Pues bueno, esto fue Explora DF, otro episodio aquí en Xochimilco. Nos la pasamos increíble, Alexis y yo, ¿verdad? Un día muy emocionante en Xochimilco, además con un clima precioso y gente divina. Fuimos a visitar a algunos maestros de la UAM de diseño que nos enseñaron sobre las clases que tienen ahí de diseño monumental. Sí, estuvo padrísimo. Y Pude otras sentir la nostalgia de mi juventud. Ya estás viejo y perdida. Bueno, también conocimos a un maestro zapatero. Un saludo también.
Fuimos con Aravid, que era un remero ahí en Xochimilco, cotorreamos con él muy a gusto. Y un saludo también a Jorge Fernández, maestro de serigrafía, y su lugar de serigrafía que nos enseñó toda la tradición. La gente, lo vimos a atender a la gente, fue algo padrísimo. Gracias también. por regalarnos playeras y tazas con la cara de tu familia, Jorge. Te queremos mucho. Amigos, nos vemos a la próxima. Ya saben que aquí seguiremos. Juan Carlos Escalante, Alexis de Anda, Explora DF. Vamos a la iglesia, ¿no, A Alexis? confesarnos. Sí, ya a ver sé. si no nos prendemos en llamas, ¿no? Yo creo que a mí, yo sí. Sí, no.